Mientras miles sufren, la hija del régimen, la princesa del chavismo, presume de lujos exorbitantes en sus redes sociales. Aquí lo vemos. Buenas noches a todos y bienvenidos a este programa que les va a dejar con la boca abierta. Hoy les voy a contar la historia de una mujer que a los 33 años ya es ministra de un país, cantante de pop, influencer de lujo, productora de televisión y está sancionada por el gobierno más poderoso del mundo. Su nombre es Daniela Cabello y su padre es nada más y nada menos que Diosdado Cabello, el hombre más peligroso de Venezuela, el número 2 del chavismo, el ministro del Interior por cuya cabeza Estados Unidos ofrece una recompensa de $25 millones. $25 millones. Eso es lo que vale la cabeza de Diosdado Cabello para el gobierno de Donald Trump. Y mientras su padre se esconde del gobierno más poderoso del mundo, su hija acaba de ser nombrada ministra de Turismo de Venezuela por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Una cantante de pop que no terminó la universidad, sancionada por Estados Unidos, hija de un hombre buscado por narcotráfico, ahora es ministra de un país. Bienvenidos al circo del chavismo. Pero antes de entrar en los detalles de la vida de lujos de Daniela Cabello, quiero que entiendan el contexto. Porque esta historia no es solo la historia de una niña rica jugando a ser ministra. Esta es la historia de cómo el chavismo convirtió a Venezuela en una empresa familiar. Una empresa donde los padres roban, los hijos disfrutan del botín y los nietos heredan los ministerios. Es la historia de una dinastía criminal disfrazada de revolución socialista. Y Daniela Cabello es el símbolo perfecto de esa dinastía. Daniela Desiree Cabello Contreras nació el 11 de abril de 1992 en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda. Es hija de Diosdado Cabello Rondón y Marleni Contreras. Y aquí viene el primer dato que les va a volar la cabeza. Su madre, Marleni Contreras, también fue ministra de Obras Públicas y Turismo entre 2015 y 2019. Es decir, Daniela ahora ocupa el mismo ministerio que ocupó su madre. El Ministerio de Turismo es literalmente una herencia familiar en la casa de los Cabello. La mamá fue ministra de Turismo y ahora la hija es ministra de Turismo, como si fuera una franquicia que se pasa de generación en generación. En cualquier país democrático del mundo, esto sería un escándalo de nepotismo que terminaría con dimisiones y procesos judiciales. En la Venezuela chavista, es martes. Y no es solo el ministerio. Daniela creció rodeada de poder, privilegios y lujos que la mayoría de los venezolanos no pueden ni imaginar. Mientras millones de venezolanos hacían colas de horas para comprar 1 kilo de harina, Daniela Cabello publicaba fotos en sus redes sociales desde resorts de lujo en playas paradisíacas de todo el mundo. Mientras los hospitales venezolanos no tenían ni aspirinas, Daniela posaba con bolsos de diseñador y ropa de marca. Mientras familias enteras cruzaban el Darién con sus hijos en brazos huyendo de la miseria, Daniela grababa canciones de pop latino y producía programas de televisión para el gobierno. Y hablando de su carrera musical, Daniela lanzó su primer tema en 2014. Se llamaba Invencible y era un homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez. Una canción en honor a Chávez. Esa fue su carta de presentación al mundo de la música. No una canción de amor, no una canción de protesta social, no una canción sobre la realidad de Venezuela. Una canción dedicada al hombre que inició la destrucción del país. Y con esa canción, Daniela fue seleccionada como la imagen de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Así funciona el mérito en el chavismo. Tu padre es Diosdado Cabello. Grabas una canción en honor a Chávez y automáticamente eres la imagen del turismo venezolano. No necesitas talento. No necesitas estudios. No necesitas experiencia. Solo necesitas el apellido correcto. Porque, hablando de estudios, Daniela comenzó a estudiar ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela, la UCV, una de las universidades más prestigiosas de América Latina. Pero no terminó la carrera.
Después se inscribió en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil para estudiar ciencias políticas y sociología. Tampoco terminó. Se desincorporó en 2016. Es decir, la mujer que ahora es ministra de un país no tiene título universitario. 2 universidades empezadas, ninguna terminada. Pero tiene algo mucho más valioso que un título en la Venezuela chavista. Tiene el apellido Cabello. Y mientras Daniela saltaba de universidad en universidad sin terminar ninguna, su padre, Diosdado Cabello, construía uno de los imperios criminales más grandes de América Latina. Diosdado no es solo un político. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello es uno de los principales narcotraficantes del continente. Las autoridades norteamericanas lo acusan de utilizar el aparato del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Y la recompensa de $25 millones por su captura lo convierte en uno de los criminales más buscados del hemisferio occidental. Pero la fortuna de Diosdado Cabello va mucho más allá del narcotráfico. Según reportes del periodista Oscar Asa, de Miami, citando fuentes del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos le habría confiscado a Cabello $800 millones. 800 millones. Incluyendo 12 propiedades en Estados Unidos, entre ellas un lujoso apartamento frente al Central Park de Nueva York. $800 millones confiscados a un hombre que supuestamente es un servidor público socialista. Un revolucionario que predica contra el imperialismo, pero que tenía un apartamento frente al Central Park. La hipocresía no tiene límites. Y la historia del testaferro de Diosdado es digna de una película de Hollywood. Se llama Rafael Alfredo Sarria Díaz y empezó como escolta de Hugo Chávez en 1998. De escolta a multimillonario. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le identificó 14 propiedades suntuosas en 3 países. Una mansión en Boca Ratón, Florida. Un apartamento en el 10º piso de Park Avenue en Manhattan, vecino de la cantante Jennifer López. Un jet privado Gulfstream 200 valorado en $20 millones con matrícula N488RC, que fue incautado en un hangar en Florida. Y una mansión de 10 millones de euros en La Moraleja de Madrid, una de las zonas más exclusivas de España. 1.500 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados. Con bosque privado, patio interior con árboles, piscina de 60 metros cuadrados, sala de cine, biblioteca, gimnasio, sauna y aparcamiento para 4 vehículos. Y la compró al contado, sin hipoteca. 10 millones de euros pagados cash. En La Moraleja, donde sus vecinos son familias como los Entrecanales, dueños de Acciona. Y todo eso es solo lo que encontraron a nombre del testaferro, porque Diosdado no es estúpido. Tiene propiedades dispersas por todo el mundo bajo nombres de familiares, amigos, empresas fantasma y testaferros. El hermano del testaferro, Edgar Alberto Sarria Díaz, era administrador de una empresa en Valencia, España, llamada Panaceate, que fue embargada por el Departamento del Tesoro. La esposa del testaferro, Mireya Carolina Hidalgo, era gerente de una empresa inmobiliaria en París. La red de lavado de dinero se extendía desde Caracas hasta Miami, Nueva York, Madrid, París y la isla de Curazao, donde PDVSA tiene una refinería. Y ahora quiero que hagan la conexión. Daniela Cabello creció en medio de toda esta riqueza. Creció viendo a su padre acumular una fortuna descomunal. Creció viajando por el mundo, hospedándose en resorts de lujo, vistiendo ropa de diseñador, asistiendo a fiestas exclusivas. Y todo eso pagado con dinero que, según las autoridades de Estados Unidos, proviene del narcotráfico y la corrupción. Daniela no es una víctima inocente que no sabía de dónde venía el dinero de su padre. Daniela es parte activa del sistema. Producía el programa de televisión de su padre, Con el mazo dando. Un espacio donde Diosdado intimidaba a opositores, amenazaba a periodistas y hacía propaganda para el régimen. Daniela estaba ahí, detrás de cámaras,
produciendo ese programa desde 2014. Y cuando en noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en la lista de sancionados junto a otros 21 funcionarios del régimen, Diosdado Cabello salió en su programa a responder con su estilo habitual. Dijo que la intención era perjudicarlo a él a través de su hija, y añadió con su tono burlón: «La gente dice que yo soy jodido, pero yo soy un pan con café con leche. Jodida es Daniela. Daniela practica boxeo. Así habla Diosdado Cabello de las sanciones internacionales contra su hija. Como si fuera un chiste. Como si ser sancionada por el gobierno más poderoso del mundo por socavar la democracia y participar en actos de represión fuera motivo de orgullo familiar. Y hay un episodio que resume perfectamente la relación entre Daniela Cabello y el poder imperial de su padre. Según los reportes, Daniela intentó ingresar a Estados Unidos y fue deportada en el aeropuerto JFK de Nueva York. La hija de uno de los hombres más buscados por Estados Unidos intentó entrar al país que ofrece $25 millones por la captura de su padre. La audacia es impresionante. O la estupidez. O ambas. Diosdado respondió en Twitter con su cinismo habitual. ¡Qué falta de inteligencia la mía! A estas alturas tener $800 millones en Estados Unidos y además exponer a mi hija a viajar a ese país. Un poco más de imaginación, señores de la mentira. Pero ahora, en febrero de 2026, con Maduro preso en Brooklyn, con el régimen tambaleándose, con Delcy Rodríguez tratando de negociar con Estados Unidos, esa misma Daniela Cabello ha sido nombrada ministra de Turismo. Y la pregunta que todo el mundo se hace es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado como ministra en medio de la peor crisis política de la historia de Venezuela? La respuesta es poder. Puro y simple poder. Delcy Rodríguez necesita a Diosdado Cabello. Lo necesita porque Diosdado controla las fuerzas de seguridad, controla al SEBIN, la policía secreta, controla a la Guardia Nacional Bolivariana, controla las redes de inteligencia, controla las milicias. Diosdado Cabello es el hombre que decide quién va preso y quién sale libre en Venezuela. Es el hombre que secuestró a Juan Pablo Guanipa, horas después de que lo excarcelaran. Es el hombre que dijo en su programa que los opositores creyeron que pueden hacer lo que les da la gana. Delcy no puede gobernar sin Diosdado. Y nombrar a su hija como ministra es el precio que paga por esa alianza. Es un tributo, una ofrenda de lealtad, una manera de decirle a Diosdado: tu familia está protegida, tu poder está a salvo, somos socios. Y mientras tanto, los herederos del chavismo siguen viviendo como reyes. Daniela Cabello con su ministerio y sus resorts de lujo. Los hijastros de Maduro, Walter, Yoswal y Yoser Gavidia Flores, con sus $159 millones en comisiones. María Gabriela Chávez, la hija del fallecido Hugo Chávez, señalada como la mujer más rica de Venezuela, con una fortuna estimada en más de $4.000 millones. Rosines Chávez, la hija menor, que generó escándalo al publicar una foto presumiendo un fajo de dólares antes de irse a estudiar a la Sorbona de París. Nicolásito Maduro, el hijo del dictador preso, prófugo de la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico. Todos hijos de la revolución, todos millonarios, todos viviendo vidas de lujo mientras 7 millones de venezolanos viven en el exilio. Es una dinastía. No hay otra palabra para describirlo. Los Cabello, los Maduro, los Chávez, los Rodríguez. Familias que se reparten los ministerios, los cargos, las empresas del Estado, los contratos, las comisiones y las fortunas del país como si fueran herencias familiares. Venezuela no es un país gobernado por un partido político. Venezuela es un país gobernado por un cartel familiar, donde el poder y el dinero se heredan de padres a hijos, de tíos a sobrinos, de cuñados a concuñados. Y el pueblo venezolano paga el precio.
El salario mínimo en Venezuela no alcanza ni para comprar un cartón de huevos. Los hospitales siguen sin medicinas. Las escuelas siguen sin maestros. La electricidad se va cada día. El agua llega cuando quiere. La inflación destruye cualquier ahorro. Y los jóvenes siguen emigrando. Siguen cruzando fronteras. Siguen dejando a sus familias atrás. Siguen buscando en otros países las oportunidades que el chavismo les robó en el suyo. Y ahora, la ministra de Turismo de ese país destrozado es una cantante de pop de 33 años que no terminó la universidad, que está sancionada por Estados Unidos, que es hija del hombre más buscado del continente y que creció en medio de una fortuna construida con narcotráfico y corrupción. Esa es la Venezuela del chavismo. Esa es la revolución bolivariana. Un sistema donde el mérito no existe, donde los apellidos lo son todo, y donde el pueblo es solo un detalle irrelevante en la ecuación del poder. Pero quiero ir más allá. Quiero que entiendan algo que es fundamental. La designación de Daniela Cabello como ministra no es solo nepotismo. Es una señal. Una señal de que Diosdado Cabello está más fuerte que nunca dentro del régimen. Piensen en lo que ha pasado en las últimas semanas. Maduro fue capturado. Cilia Flores fue capturada. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada. Y desde entonces, Delcy ha hecho cambios en el gabinete. Ha reemplazado ministros. Ha movido piezas militares. Pero cada movimiento que hace tiene la sombra de Diosdado detrás. Diosdado no necesita ser presidente para controlar Venezuela. Nunca lo ha necesitado. Diosdado opera desde las sombras. Es el poder detrás del trono. Era el poder detrás de Chávez, el poder detrás de Maduro, y ahora es el poder detrás de Delcy. Y la prueba más clara de ese poder es que puede poner a su hija de 33 años como ministra en medio de la peor crisis del país, sin que nadie pueda decir absolutamente nada. Eso es poder real. No el poder de los discursos y las cadenas de televisión. El poder de poner a tu familia en los puestos que quieras, sin que nadie se atreva a cuestionarte. Y hay algo más. Algo que nadie está hablando y que es crucial. La designación de Daniela Cabello como ministra de Turismo también es un movimiento de protección. Si Diosdado algún día cae, si Estados Unidos logra capturarlo como capturó a Maduro, tener a su hija dentro del aparato del Estado le da una capa adicional de influencia y control. Daniela puede mover fondos, controlar agencias, proteger activos familiares desde una posición oficial. No es casualidad que la pusieran al frente de la Agencia de Promoción de Exportaciones antes de hacerla ministra. Esas agencias manejan dinero, contratos internacionales y relaciones comerciales que pueden ser usadas para mover recursos. Y quiero cerrar esta primera parte hablando de los otros herederos del chavismo que completan esta foto familiar del saqueo venezolano. Porque Daniela no está sola. Hay toda una generación de hijos del chavismo que crecieron en la abundancia mientras Venezuela se hundía. Tito Cabello, hermano de Daniela, estuvo involucrado en escándalos de fiestas con exceso de alcohol y drogas. Su padre lo sacó del país cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente y la crisis política se agudizó. Los mandó a China. A China. El socialista revolucionario, que predica contra el imperialismo, manda a sus hijos a refugiarse en la potencia comunista cuando las cosas se ponen feas en casa. Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado y director del SEBIN, la temida Policía Secreta de Venezuela, también fue sancionado por Estados Unidos. Es otro miembro de la familia Cabello en posiciones de poder absoluto. El primo dirige la Policía Secreta. La hija es ministra. La madre fue ministra. El padre controla las Fuerzas Armadas. Es un clan que tiene infiltrado cada rincón del poder en Venezuela. Y Diosdado lo sabe. Sabe que su poder depende de mantener a su familia en posiciones estratégicas. Sabe que cada familiar en un puesto de poder es un tentáculo más de su red de control. Y sabe que mientras él controle la fuerza, las armas y la inteligencia,
Nadie en Venezuela puede tocarlo. Ni siquiera Delcy Rodríguez, que teóricamente es la presidenta. Pero hay algo que Diosdado no puede controlar, y es lo que está pasando afuera de Venezuela. En Miami, en Nueva York, en Madrid, en Suiza. Los fiscales, los investigadores y las agencias de inteligencia siguen rastreando cada centavo de la fortuna de los Cabello. Los 800 millones confiscados son probablemente solo una fracción de lo que tienen escondido. Las 14 propiedades del testaferro son probablemente solo la punta del iceberg. Y con Maduro cooperando o no cooperando desde su celda en Brooklyn, la información sobre las redes financieras del chavismo sigue saliendo a la luz. Y para Daniela Cabello, ser ministra en este momento es una apuesta peligrosa. Las sanciones de Estados Unidos sobre ella significan que no puede viajar a Estados Unidos, que sus bienes en territorio norteamericano están congelados, que cualquier empresa o banco estadounidense tiene prohibido hacer negocios con ella. Y en un mundo cada vez más globalizado, estar en la lista negra de Washington es como tener una marca en la frente. No puede viajar a la mayoría de los países occidentales. No puede abrir cuentas bancarias en dólares. No puede hacer negocios internacionales legítimos. Su mundo se reduce a Venezuela y a los pocos países aliados del régimen. Y la pregunta final que les dejo es esta. ¿Cuánto tiempo más puede durar esta dinastía? Con Maduro preso, con Nicolásito prófugo, con las fortunas siendo rastreadas, con las propiedades siendo incautadas, con las cuentas siendo congeladas, con 25 millones de dólares sobre la cabeza de Diosdado. ¿Cuánto tiempo más pueden los Cabello, los Rodríguez, los hijos del chavismo, seguir viviendo como reyes mientras Venezuela agoniza? La historia nos enseña que todas las dinastías criminales tienen un final. Y el final de la dinastía chavista se acerca cada día más. Las celdas del M, de C, de Brooklyn ya tienen a Maduro y Cilia Flores. Quizás pronto tengan más huéspedes con apellidos familiares. Y Daniela Cabello, la cantante de pop que ahora es ministra, debería preguntarse si el ministerio que heredó de su madre va a ser el último cargo que ocupe antes de que la justicia toque la puerta de los Cabello. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó este contenido, les pido que le den like al video, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan este video con todos sus contactos, especialmente con los venezolanos que necesitan conocer la verdad sobre quiénes son las personas que controlan su país. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches y que Dios bendiga a Venezuela. Pero esperen, que no me quiero ir sin profundizar en algo que es absolutamente revelador y que conecta la historia de Daniela Cabello con todo lo que hemos venido contando en este canal sobre las fortunas escondidas del chavismo. Porque la historia de los Cabello no se puede entender sin entender la historia del dinero. ¿De dónde viene? ¿Cómo se mueve? ¿Dónde se esconde? ¿Y quién lo disfruta? Diosdado Cabello llegó al poder como un militar joven que acompañó a Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado de 1992. Desde entonces, su ascenso ha sido imparable. Fue gobernador del estado Miranda. Fue presidente de la Asamblea Nacional. Fue vicepresidente ejecutivo de Venezuela. Fue ministro de Obras Públicas. Fue ministro de Relaciones Interiores. Fue el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en cada cargo que ocupó, según las investigaciones internacionales, acumuló más poder y más dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Diosdado Cabello en 2020, acusándolo de participar en una conspiración de narcotráfico que utilizaba las instituciones del Estado venezolano como plataforma para el tráfico de cocaína. Según la acusación, Cabello era parte del llamado Cártel de los Soles, una organización criminal integrada por altos oficiales militares venezolanos que controlaban las rutas de la droga desde Colombia a través de Venezuela hacia Estados Unidos, Europa y África. Y la recompensa de 25 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ofrece por información que lleve a su arresto
Es la misma cantidad que ofrecían por el propio Joaquín El Chapo Guzmán antes de su captura. Y aquí viene un dato que quiero que graben en su memoria. Mientras Diosdado Cabello era señalado como uno de los principales narcotraficantes del continente, Su hija Daniela producía su programa de televisión Con el Mazo Dando y posaba en redes sociales con vestidos de diseñador en playas del Caribe. Mientras fiscales en Nueva York y Miami construían casos contra su padre, Daniela grababa canciones de pop y era nombrada presidenta de la Fundación Marca País, la agencia encargada de proyectar una imagen positiva de Venezuela en el exterior. Proyectar una imagen positiva de Venezuela. Esa era la tarea de la hija de uno de los hombres que más daño le ha hecho a Venezuela. La ironía es tan brutal que parece ficción, pero es la realidad del chavismo. Y la red familiar de los Cabello en el poder es mucho más extensa de lo que la mayoría de la gente cree. No es solo Diosdado, Marlene y Daniela. El primo de Diosdado, Alexis Rodríguez Cabello, dirigía el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es básicamente la Gestapo venezolana. El SEBIN es la agencia responsable de la detención, tortura e interrogación de presos políticos. Es la agencia que mantiene detenidos a opositores en los sótanos del Helicoide, uno de los centros de detención más temidos de América Latina. Y esa agencia estaba dirigida por un primo de Diosdado Cabello. Es decir, el aparato represivo del Estado venezolano estaba literalmente en manos de la familia Cabello. Y quiero hablarles ahora de algo que pocas personas saben y que revela la profundidad de la corrupción de los Cabello. La Fiscalía Anticorrupción de España abrió una investigación contra familiares de Diosdado Cabello por sus presuntos vínculos con el caso Odebrecht. La constructora brasileña, que protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina, habría pagado millonarias comisiones a familiares de Cabello a cambio de contratos de obras públicas en Venezuela. Eso significa que los Cabello no solo robaban directamente de las arcas del Estado y del narcotráfico, también cobraban comisiones a empresas extranjeras que querían hacer negocios en Venezuela. Eran la puerta de entrada, el peaje obligatorio. Si querías un contrato en Venezuela, tenías que pasar por la caja registradora de los Cabello. Y mientras todo esto sucedía, mientras su padre traficaba drogas y cobraba sobornos y acumulaba mansiones por todo el mundo, Daniela Cabello crecía en una burbuja de privilegio absoluto. Una burbuja donde nunca le faltó nada, donde los viajes en avión privado eran normales, donde los resorts 5 estrellas eran su patio de recreo, donde la ropa de marca y los bolsos de lujo eran objetos cotidianos. Una burbuja completamente desconectada de la realidad de Venezuela, donde millones de personas luchaban cada día para conseguir algo de comer. Y esa desconexión es quizás lo más ofensivo de todo. Cuando Daniela Cabello publica fotos en playas paradisíacas con hashtags inspiracionales sobre la vida y la felicidad, no está siendo simplemente frívola. Está escupiendo en la cara de cada venezolano que ha perdido a un familiar en un hospital sin medicinas. Está burlándose de cada madre que tiene que elegir entre darle de comer a uno de sus hijos o a otro, porque no le alcanza para los dos. Está insultando a cada joven que tuvo que dejar su país, su familia y sus sueños, para cruzar una frontera con una mochila y una oración. Y ahora esa mujer es ministra de Turismo, la encargada de promover a Venezuela como destino turístico. Venezuela, un país donde la infraestructura hotelera está destruida, donde las carreteras están llenas de huecos, donde el servicio eléctrico se cae a cada rato, donde el agua no llega, donde la inseguridad es rampante, donde el sistema de salud no funciona. Daniela Cabello va a promover ese país como destino turístico. ¿Con qué cara? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué credibilidad? La única credencial que tiene es su apellido, y su apellido, fuera de Venezuela, es sinónimo de narcotráfico, corrupción y represión.
Pero hay algo que quiero resaltar porque es crucial para entender lo que viene. La designación de Daniela como ministra sucede en un momento muy específico. Sucede cuando Delcy Rodríguez está negociando con Estados Unidos. Sucede cuando hay conversaciones sobre petróleo, sobre presos políticos, sobre el futuro de Venezuela. Y en medio de esas negociaciones, Delcy le da un ministerio a la hija de Diosdado. Eso le dice a Washington que Diosdado sigue siendo intocable, que cualquier negociación con Venezuela tiene que pasar por él, que no hay transición posible sin el visto bueno de Diosdado Cabello. Es un mensaje claro y directo. Yo sigo aquí, yo sigo mandando, y mi familia sigue en el poder. Y la comunidad internacional lo sabe. Estados Unidos lo sabe. Los 25 millones de recompensa siguen vigentes. Las sanciones contra Daniela siguen vigentes. Las investigaciones contra la red financiera de los Cabellos siguen avanzando. Y cada día que pasa, el cerco se cierra un poco más. Porque así funciona la justicia internacional. Es lenta, pero es implacable. Pregúntenle a Maduro, que hace 2 meses era presidente y hoy come salchichas en una celda de Brooklyn. Y Daniela Cabello, desde su nuevo despacho de ministra, debería recordar algo que su padre probablemente nunca le enseñó. El poder no es eterno. Las mansiones se confiscan, las cuentas se congelan, los testaferros hablan, los aliados traicionan. Y las celdas de las cárceles estadounidenses están siempre disponibles para nuevos huéspedes. Quiero ahora dedicar un momento a hablar directamente con los venezolanos que nos están viendo desde el exilio. Desde Miami, desde Madrid, desde Bogotá, desde Lima, desde Santiago. Desde Ciudad de México, desde donde sea que la vida los haya llevado. Sé que esta historia los indigna. Sé que ver a Daniela Cabello convertida en ministra, mientras ustedes luchan cada día para sobrevivir, lejos de su país, es una bofetada. Sé que la rabia que sienten es profunda y legítima. Pero también quiero decirles que hay esperanza. Hace un año, nadie habría imaginado que Maduro estaría preso en Brooklyn. Hace un año, nadie habría imaginado que María Corina Machado estaría reunida con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Hace un año, nadie habría imaginado que Suiza congelaría los activos de 37 chavistas. Las cosas están cambiando. Lentamente, dolorosamente, pero están cambiando. Y cada video como este, cada denuncia, cada investigación, cada artículo que expone la corrupción del chavismo, es un ladrillo más en el muro de la justicia que algún día caerá sobre todos ellos. Daniela Cabello es ministra hoy, pero el mañana no está escrito. Y si la historia reciente nos ha enseñado algo, es que el chavismo no es invencible, que los que se creen intocables terminan tocados, que las fortunas robadas terminan confiscadas, y que la justicia, aunque llegue tarde, llega, siempre llega. Y quiero cerrar con una reflexión sobre lo que significa la palabra revolución. Hugo Chávez dijo que hacía una revolución para los pobres, una revolución que iba a repartir la riqueza, una revolución que iba a acabar con los privilegios de la élite. Y 30 años después, la revolución produjo una nueva élite, más rica, más corrupta y más despiadada que la anterior. Una élite donde las cantantes de pop se convierten en ministras, donde los escoltas se convierten en multimillonarios, donde las esposas heredan ministerios y las hijas lo reciben como regalo de cumpleaños. Eso no es revolución. Eso es una monarquía disfrazada de socialismo. Y el rey de esa monarquía se llama Diosdado Cabello. Pero los reyes también caen. Pregúntenle a Luis XVI. Pregúntenle a los Romanov. Pregúntenle a Gaddafi. Pregúntenle a Saddam. Y ahora pregúntenle a Nicolás Maduro, que está en una celda de 2 por 3 metros en Brooklyn comiendo de una bandeja de plástico. Los reyes caen. Y cuando caen, caen con toda su corte, con sus esposas, con sus hijos, con sus ministras cantantes de pop
y con sus testaferros multimillonarios. Todos caen, todos pagan. Es solo cuestión de tiempo. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Este video es largo, pero la historia lo merecía. Denle like, suscríbanse, activen la campanita y compartan este video con todo el mundo. Mándenlo a sus grupos de WhatsApp, a sus familias, a sus amigos. Que toda Venezuela y toda la diáspora conozca la historia de la princesa del chavismo, que ahora juega a ser ministra mientras su padre se esconde del FBI. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches y que Dios los bendiga. Y antes de irme, de verdad, quiero contarles algunos detalles más sobre la red de herederos del chavismo que completan este cuadro familiar del saqueo de Venezuela. Porque Daniela Cabello no es un caso aislado. Es parte de un patrón. Un patrón donde cada jerarca del chavismo tiene a sus hijos, sobrinos, cuñados y compadres ubicados en posiciones de poder y riqueza. Es un sistema feudal disfrazado de revolución. Empecemos por las hijas de Hugo Chávez. María Gabriela Chávez fue nombrada embajadora alterna de Venezuela ante las Naciones Unidas. Sin experiencia diplomática. Sin formación en relaciones internacionales. Solo con el apellido correcto. Y desde esa posición privilegiada en Nueva York, según reportes, acumuló una fortuna que la convierte en la mujer más rica de Venezuela. La hija del comandante supremo de la Revolución de los Pobres es la mujer más rica del país. Si eso no resume la farsa del chavismo, nada lo hace. Rosines Chávez, la hija menor, fue nombrada presidenta del Instituto Nacional de Parques. Otra vez, sin ningún mérito más que su apellido. Y generó un escándalo nacional cuando publicó una foto presumiendo un fajo de dólares estadounidenses en medio de la peor crisis cambiaria de la historia de Venezuela. Dólares que el gobierno decía que eran del imperio. Dólares que el gobierno decía que no necesitaba. Dólares que la hija del fundador de la revolución exhibía como trofeos en redes sociales, mientras millones de venezolanos no tenían para comprar pan. Después del escándalo, Rosines fue enviada a París a estudiar en la Sorbona. A París, la ciudad del lujo, de la moda, de los restaurantes Michelin. La hija de Hugo Chávez estudiando en París mientras los hijos de Venezuela estudian en refugios de Bogotá y Lima. Y luego están los narcosobrinos. Efraín Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro. En noviembre de 2015, fueron arrestados en Haití cuando intentaban enviar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. 800 kilos. Los sobrinos de la primera dama de Venezuela intentando traficar cocaína a Nueva York. Fueron condenados a 18 años de prisión en una cárcel del sur de Florida. Y durante el juicio, los testimonios revelaron que la cocaína se transportaba en aviones del gobierno venezolano. Aviones oficiales del Estado, utilizados como mulas de cocaína. La revolución bolivariana, convertida literalmente en un cártel de drogas con bandera nacional. Y Nicolásito Maduro, el hijo del dictador preso, prófugo de la justicia estadounidense, acusado de conspiración para importar cocaína y posesión de armas en relación con el narcotráfico. El mismo Nicolásito, que en 2015 fue grabado en el lujoso Hotel Meliá, bailando música árabe mientras lanzaba una lluvia de dólares en una boda. El príncipe del chavismo tirando dólares al aire mientras el pueblo pasaba hambre. Y ese mismo príncipe ahora es un fugitivo buscado por la DEA. Todos ellos. María Gabriela Chávez en la ONU. Rosines en París. Los narcosobrinos en la cárcel. Nicolásito prófugo. Daniela Cabello como ministra. Tito Cabello refugiado. Los hijastros de Maduro con 159 millones. Todos son hijos de la revolución. Todos son el producto de un sistema que convirtió a Venezuela en una empresa familiar donde el poder y el dinero se heredan como títulos nobiliarios. Y lo más triste de todo
es que Venezuela tiene una generación entera de jóvenes brillantes, capaces, trabajadores, que tuvieron que abandonar su país porque no había futuro para ellos. Ingenieros venezolanos que lavan platos en Madrid. Médicos venezolanos que trabajan de delivery en Bogotá. Abogados venezolanos que venden empanadas en Lima. Profesores venezolanos que limpian casas en Santiago. Toda esa inteligencia, todo ese talento, todo ese potencial desperdiciado porque un grupo de familias decidió que Venezuela les pertenecía a ellos y a nadie más. Y mientras esos jóvenes brillantes luchaban por sobrevivir en el exilio, Daniela Cabello era nombrada presidenta de la Fundación Marca País sin haber terminado la universidad. Mientras esos médicos y esos ingenieros hacían trabajos indignos para enviar remesas a sus familias, Daniela posaba en playas paradisíacas. Mientras esos profesores y esos abogados dormían en pisos compartidos con 10 personas, Daniela visitaba la mansión de 10 millones de euros de su padre en La Moraleja de Madrid. Esa es la Venezuela del chavismo. Un país donde el mérito es castigado y el apellido es premiado. Donde los capaces emigran y los incapaces gobiernan. Donde los honestos pasan hambre y los ladrones comen filetes de oro. Donde los que estudian y trabajan duro terminan lavando platos en el extranjero y los que no terminaron la universidad terminan siendo ministros. Pero recuerden algo. Venezuela no siempre fue así. Venezuela fue un país próspero. Un país que recibía inmigrantes de todo el mundo. Un país donde la gente venía a buscar oportunidades. Portugueses, italianos, españoles, colombianos, ecuatorianos, todos venían a Venezuela porque Venezuela era una tierra de oportunidades. Y puede volver a serlo. Cuando la justicia termine con la dinastía chavista. Cuando las fortunas robadas sean recuperadas. Cuando los presos políticos sean liberados de verdad y no secuestrados horas después como Guanipa. Cuando los 7 millones de venezolanos en el exilio puedan regresar a reconstruir su país. Ese día llegará. Y cuando llegue, nombres como Daniela Cabello, Diosdado Cabello, Maduro, Cilia Flores y todos los demás serán recordados como lo que realmente fueron. Una banda de criminales que destruyeron una nación por avaricia. Y Daniela, si algún día ves este video desde tu despacho de ministra, quiero que sepas algo. El ministerio que heredaste de tu madre no te pertenece. Le pertenece al pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela va a recuperar lo que es suyo. Todo. Cada ministerio. Cada institución. Cada bolívar robado. Cada propiedad confiscada. Todo. Es solo cuestión de tiempo. Ahora sí, de verdad, buenas noches. Like, suscripción Y campanita y compartan. Nos vemos en el próximo video. Y una última cosa que no puedo dejar de mencionar porque es demasiado importante. Esta semana, mientras Daniela Cabello estrenaba su cargo de ministra, en Washington estaba sucediendo algo histórico. María Corina Machado, la líder opositora venezolana, la mujer que ganó las elecciones presidenciales de 2024, con más del 60% de los votos según las actas recopiladas por la oposición, se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Trump la recibió en la oficina oval y dijo que fue un gran honor reunirse con ella. Machado le presentó su Premio Nobel de la Paz, y Trump dijo que fue un gesto maravilloso de respeto mutuo. Piensen en ese contraste. Por un lado, María Corina Machado, una mujer que arriesgó su vida por la democracia venezolana, que fue perseguida, inhabilitada, amenazada de muerte, que tuvo que vivir escondida durante meses, que organizó una resistencia cívica que desafió a todo el aparato represivo del chavismo. Una mujer con título universitario, con experiencia de gobierno, con el respaldo de millones de venezolanos, reunida con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Por otro lado, Daniela Cabello, una cantante de pop que no terminó la universidad,
hija de un narcotraficante buscado por el FBI, sancionada por el Departamento del Tesoro, deportada cuando intentó entrar a Estados Unidos, nombrada ministra por nepotismo puro, viviendo de la fortuna acumulada por la corrupción y el crimen de su padre, sin ningún mérito propio más que su apellido. Esas son las dos Venezuelas. La Venezuela de María Corina, que lucha por la libertad y la democracia, y la Venezuela de Daniela Cabello, que hereda ministerios y vive de lujos robados. Una Venezuela que inspira al mundo y recibe premios Nobel, y otra Venezuela que avergüenza al mundo y recibe sanciones internacionales. Y la pregunta es, ¿cuál de esas dos Venezuelas va a prevalecer? Para los que conocemos la historia de América Latina, la respuesta es clara. Las dictaduras caen, siempre caen. Caen los Somoza, caen los Pinochet, caen los Stroessner, caen los Trujillo. Y caen los Maduro y los Cabello. No hay dictadura eterna. No hay dinastía criminal que dure para siempre. Y cuando la dictadura chavista caiga, y está cayendo en este preciso momento, la Venezuela de María Corina será la que prevalezca. La Venezuela del mérito, del esfuerzo, de la libertad, de la justicia. La Venezuela que los 7 millones de exiliados sueñan cada noche cuando cierran los ojos y recuerdan su tierra. Y Daniela Cabello, la princesa del chavismo, la ministra sin título, la influencer de los lujos robados, será un recuerdo más de una era oscura que Venezuela dejará atrás. Un símbolo de todo lo que salió mal. Una nota al pie en la historia de cómo un grupo de familias destruyó una nación. Nada más. Un chiste malo en la historia de un país que merece mucho más. El futuro de Venezuela no lo escriben los Cabello. Lo escriben los millones de venezolanos que trabajan cada día, dentro y fuera del país, para construir algo mejor. Y ese futuro está más cerca de lo que creen. Mucho más cerca. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Like, suscripción, campanita. Y nos vemos mañana con más verdades que el chavismo no quiere que conozcan. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, diáspora. Esto apenas comienza. La verdad es imparable, y nosotros también. Hasta mañana.